Ustedes quieren saber qué fue lo que me pasó, porque la inactividad. Leer descripción. Hace unos minutos estaba navegando por las oscuras aguas del internet, donde encontré este iceberg conspiranoico de la Rosa de Guadalupe. Lo he pensado y decidí explicar todo el iceberg. Este se separa en 3 partes, al final del video daré más información. Antes de empezar con el video quiero decir que yo no soy el creador de este iceberg, el creador es el que estará apareciendo aquí en la pantalla. Bueno, ahora sí comencemos con este video. Misa Sinfonía es un youtuber mexicano con contenido de comedia / reacciones. Que por cierto él tiene vídeos de reacciones a la Rosa de Guadalupe. Pero de él hablaremos más adelante. Para entender esto explicaré qué es la nomofobia. Es el miedo irracional por no tener su celular. Bueno, creo que ya sabrán a qué va todo esto. Esto se refiere al episodio llamado Nomofobia Adicción al celular. Del cual tal vez conozcan esta escena por los memes que le hicieron. No tengo nada más que decir, juzguen por ustedes mismos. Dama G es una bloguera, también con vídeos de crítica, entre esos vídeos tiene uno donde analiza la Rosa de Guadalupe, nada importante, lo único que resalto, son esas lágrimas tan grandes XD. Bueno, pasemos al siguiente. Tal vez esto se refiere al viento que aparece cada vez que la Guadalupe hace un milagro. Aparte de tener memes y parodias. Algunas cringe por cierto. En uno de los capítulos, que literalmente se llama Monster Ball Go, hay un tipo de parodia a Pokémon Go, solo que en vez de atrapar Pokémones atrapas monstruos, y un chico obsesionado por atrapar monstruos, porque quien atrape más monstruos se quedará con la chica que mandó ese reto. El episodio intentó advertir a los jóvenes del peligro que corres al intentar salir totalmente distraído jugando Pokémon Go. Como saben, en ese tiempo estaba de moda Pokémon Go, todo bien, pero los jugadores estaban saliendo a la calle y no veían por dónde iban, por lo cual muchos fueron atropellados, secuestrados o se perdieron. Por eso la Rosa se metió al mame haciendo un capítulo entero sobre eso. Claro, al estilo novela. Con un amigo que no sé de dónde salió y 3 sujetos persiguiéndolos, pero los imbéciles se confundieron de persona, ahora lo quieren matar. Les recomiendo verse el capítulo para tener el contexto. Por cierto, hay un juego basado en Monster Ball, se puede descargar en Google Play. Justo en la introducción del opening, se puede ver a un tipo manejando en una bici con una cara algo peculiar. Captó la atención de muchos haciéndolo un meme, también queriendo saber quién era, pero no se encontró nada de él. No sé a qué se refiere esto, posiblemente a esas escenas que no fueron hechas para dar risa pero dan risa. Si sabes algo sobre esto me lo puedes decir en los comentarios. Sí, se pueden ver capítulos de la Rosa en YouTube. Hasta hay canales que lo suben, que posiblemente no sean oficiales, o eso creo. Rosas blancas. Estas rosas representan pureza, inocencia y juventud. Normalmente se utilizan para matrimonios ya que se asocian al amor de juventud y a la eterna lealtad. Las rosas blancas pueden simbolizar también un nuevo comienzo y un amor que dure para toda la vida. Pero según las palabras del creador significan pureza. Resumiendo esto, es un capítulo de unos chicos viendo vídeos no por que en un momento su computadora es bloqueada o casi nada por el mucho no por lo cual deben pagar una multa, que terminan siendo estafados. Aquí mando algunos ejemplos como el episodio de Click Clock. Una parodia a TikTok. También una parodia a Facebook, YouTube y Google, yo los vi pero no me acuerdo qué capítulo era.
un caso real de una fan que vendía su virginidad por un boleto para ver a Justin Bieber, escribiendo esto en una página donde quería hacer el tal trade, pero esto llegó a las noticias. En realidad esto llegó tan lejos que hasta el mismo Justin Bieber publicó un tweet donde le decía a la chica que debería respetarse a sí misma. Este caso llegó hasta los oídos de Televisa y con ello hicieron un capítulo de La Rosa basado en eso. La única relación que tienen es que Soy Emo salió en 2008, cuando en México hubo una pelea entre la gente y los emos. Esto gracias a Anticristo 2007, que por cierto ese desmadre ocurrió en 2008, justo ese mismo año que lanzaron ese capítulo. La razón del otro posiblemente sea también por Anticristo 2007, al hacer una crítica a los otakus con los posibles mismos resultados que el anterior. Esto solo es un pequeño ejemplo de lo desesperado que está la empresa por subirse al mame y ganar dinero de eso. Un video de cómo aparecer en La Rosa de Guadalupe. Nada relevante. En el episodio de Sueños Rotos. En una de las escenas se puede ver una imagen de la conocida banda de BTS. El episodio no tiene nada que ver con BTS. Esto de cierta forma le funcionó a Televisa por atraer la atención de la BTS Army, que aceptó ese episodio. En resumen. Política. Política. Posiblemente lo recuerdes por doblar a estos personajes. Pero el que tiene que ver. Bueno, en el episodio que curiosamente es el episodio de Monster Ball Go. Que de ese juego hablaré más adelante, aparece en el momento donde el protagonista es castigado. Pondré algunos clips en donde él aparece. Soy Pepe. Y Julian, ¿a ti también te castigaron? No, yo trabajo aquí. Me pagan con cosas para mi escuela. Quiero estudiar ingeniero civil. Wow, yo ni sé lo que voy a estudiar. Nunca lo había pensado. Ah, ¿ya están en su hora de descanso? Cuando suene la chicharra, ninguno de los dos va a ir a descansar para que me recuperen ese tiempo perdido. ¡Órale, dígame a trabajar! Está riquísimo el mole. Yo creo que voy a repetir plato, ¿eh? Usted repita lo que quiera, patrón, que mi mujer hizo una cazuelota de barro de puro mole de su tierra. Vuelve a llamarle a tu patrón, Agustín, te lo suplico. Quedó de hablarme cuando supiera algo, Nieves. Si no lo ha hecho es porque no sabe nada de nuestro hijo. Patrón, ¿qué hace aquí? Pase, pase. Dígame que viene con noticias de mi hijo. Dígame que Pepe está bien. Dígamelo, por favor. Lo siento, pero no es así. Liam me confesó que Pepe fue a jugar al parque a cazar monstruos con el celular de mi hijo. Un ejemplo sería lo que dije sobre Cosplay Salvemos al Mundo y Soy Emo. Que usan cosas recicladas de otras, también con Mis Likes y Guerra de Likes. Esto se debe a que el programa está al aire más de 10 años. Por lo tanto se les acaba las ideas y empiezan a reutilizar escenas de diferentes capítulos. Bueno. Dejaré una meta de 20 likes para la parte 2, y la razón de mi inactividad es porque no tengo ideas y me dio paja hacer los videos, pero volveré, solo estaré inactivo por algún tiempo y si subo videos, subiré icebergs. Por ahora, bueno. Adiós.